Cristian, ¿cómo está usted, señor? Hola Jorge, ¿qué tal? Buen lunes. Buena semana, po, ¿ah? Que tengamos todos los mejores días hábiles que se nos vienen. Estamos recién al lunes 4. Este viernes no, el próximo viernes es 15, que es Asunción de la Virgen, así que es festivo. Pensemos siempre en, aunque Estoy dicen, esperando el 18, sé honesto, estoy esperando el 18. aunque dicen que es malo pensar en puro descansar, hay que hacer trabajar la mente, ¿no es cierto? Y nuestra Sí, responsabilidad diaria. ¿Ah? hay que pasar Someterse. agosto, hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto por lo demás. Oiga, Cristian Aguayo, Instagram para contacto consultas, estudio, guión bajo jurídico, guión bajo UCIA y corretaje, guión bajo propiedades, guión bajo UCIA. WhatsApp 569-9522-3030. A su servicio, ¿ah? Para atender Así es. todos los requerimientos de los aspectos legales y también de corretaje para ventas, para arriendo, qué sé yo, todas estas cosas que habitualmente conversamos. Partamos con las deudas, que era un tema que estaba pendiente, amigo, ¿te parece? Sí, claro, sí, claro. Mira, hay una cosa que ocurre sobre todo en estos periodos complejos donde empieza a aumentar la cesantía. Por un lado, ocurre lo que tiene que ver con las demandas laborales y algunos términos de relaciones laborales. Y Ujú. por otro lado tenemos el tema de los compromisos que se empiezan a incumplir. Al no haber trabajo no hay plata. Y si no hay plata, tenemos que pensar cómo nos vamos a poder organizar. Y en ese sentido es importante uno visualizar cómo anda la carga financiera y los compromisos que tenemos de por medio. Claro. Oye, hay un montón de páginas, qué sé yo, de guías, ¿ah? De lo que es el flujo de caja, qué sé yo, cómo pedir financiamiento, que te van asesorando, que te van orientando, porque uno en términos económicos de repente no tiene idea. Entonces, más encima se tira a emprender, se mete al Servicio de Impuesto Interno con todo esto, va por la IRL, qué sé yo, por una empresa por un día, y de repente se va viendo como que está un poco sobrepasado. Entonces, obviamente que es fácil caer también en deudas que te van a traer problemas, no solamente en lo personal, sino para la empresa. Pero la empresa también se traspasa a lo personal. Entonces, es una cuestión que se complica. Bueno, afortunadamente en cuanto al tema de responsabilidad, cuando tú creas una IRL o se crea una SPA o una sociedad de responsabilidad limitada, estamos diferenciando al dueño de la Exacto. empresa. Y eso es lo que permite en caso de tener algún compromiso financiero que responda solamente la empresa con lo que tiene la empresa. Si la empresa no tiene nada, no tiene nada para responder. Es importante a las personas que se encuentran con problemas con deuda comprender que no existe la prisión por deuda. O sea, desde ese Para punto de partir. vista va a empezar a conversar. Ujú. En segundo lugar, lo habitual es cuando nosotros tenemos financiamiento, ya sea con alguna casa comercial, ya sea con algún banco, que nosotros firmamos pagaré o algunas escrituras públicas en las cuales se reconocen estas deudas. Y llegado el caso en que no paguemos por un periodo prolongado, llegan las demandas. Es importante que al momento de llegar una demanda por cobranza, es necesario contactar a un estudio jurídico. ¿Por qué razón? Tenemos un plazo muy breve para poder contestar esa demanda. Y ese plazo breve es lo que nos va a cambiar y nos va a dar tiempo o nos va a poner en riesgo también nuestros bienes. Por eso es importante cuando no son estas deudas ya de empresas, sino que son deudas personales, cuando uno visualiza que viene una situación compleja, hacer Ujú. una planificación patrimonial. Tú dirás, a veces no hay tanto patrimonio, a veces sí, pero hay que revisarlo. Si yo tengo un autito y tengo una deuda por 5 millones y sé que me puede llegar una cobranza, pucha, tal vez tendremos que pensar y tomar resguardo respecto al autito y transferirlo, quizás colocar a nombre de algún familiar, alguna cosa. No es lo ideal no cumplir las obligaciones como muchas veces lo hemos hablado, pero cuando estamos en situaciones críticas hay que tomar ciertos resguardos para seguir teniendo ese respaldo que tenemos de algún modo en nuestras cosas. Lo mismo ocurre con las propiedades, las casas, etc. Tenemos que planificar y pensar de qué manera lo podemos abordar, para que esta deuda no sea algo que además del propio problema comercial, estar en el boletín comercial, también se traspase a una tragedia mayor. Y eso es lo que más cuesta. La gente generalmente tiene la intención o la impresión que vamos a poder cumplir, que vamos a poder pagar y se resisten hasta muy avanzado. Y cuando ya están las Mm. cosas encima, lamentablemente me ha tocado, por ejemplo, tengo un cliente hace algunas semanas que ya está en una parte muy complicada y de hecho sí o sí tiene que vender su propiedad, va a salir a remate y si no la vendemos nosotros antes, va a tener muy poco tiempo para poder vender y tratar de recuperar algo, de lo contrario va a salir en remate en la casa y con suerte va a alcanzar a pagar la deuda del banco
y no le va a quedar ni siquiera una diferencia. Entonces, por eso es importante cuando nosotros podemos actuar a tiempo con las deudas, sobre todo. Sí. Oye, es muy común pensar que de repente ya yo debo, porque hay gente muy carepalo, digamos, de esa manera, ¿no es cierto? No, sí, Que hay de se todo, por supuesto. mete en deuda con el ánimo simplemente de no pagar. Es como cuando tú vas a arrendar una casa, ¿no es cierto? Pagáis el mes de garantía, pagáis el primer mes y de ahí no pagáis nunca más y anda a sacarlo, ¿no es cierto? Porque tenéis, bueno, ahora hay varias acciones Hay legales que tú alternativas, puedes pero emprender. obviamente pasa por un Pe- tiempo Pero judicial también, ¿a claro. qué voy yo? ¿No es cierto? Que de repente hay gente que está con el fin único, ¿no es cierto? Con el objetivo de fregar a alguien más, ¿no es cierto? Y las deudas se tienen que saldar en algún momento. Entonces, a lo mejor hay gente que cree, ¿no es cierto?, que mis deudas no las voy a pagar y simplemente no las voy a pagar. ¿Tú me puedes aclarar eso? ¿Se llega siempre a un... cuando hay una demanda de por medio, ¿se llega a resarcir la deuda esa para a quien se le debe? ¿O a veces la justicia queda en la mitad aquí? Lo que pasa es que, mira, hay una, aquí hay una doble cara, hay que y entenderlo de ese modo. Por un lado, las compañías, los bancos, las casas comerciales que otorgan crédito, su negocio es el crédito y como negocio es el crédito, viviendo los intereses y del capital que logran prestar y se van cumpliendo. El negocio es que la gente les pague. Ahora bien, eh, uno al responder tiene que hacerlo en tiempo y forma y si no corre riesgo con su patrimonio. Ahora, ¿podría estar exento de ese riesgo? Sí, pero se tiene que tomar resguardo. Eh, ¿Cuál es la regla? Hay gente, como tú muy bien dices, que toma compromisos con la finalidad de no cumplirlo. Como en el caso esto de algunas personas que toman arriendo, todo. Todo el mundo tiene que responder y todo va a depender de la diligencia de quien ejerza la cobranza. Cuando a mí me toca de repente ir en contra de un arrendatario que no ha pagado la renta por mucho tiempo, una de las cosas que uno hace, además de demandar, es pedir la retención de los bienes que puedan haber. Ahora, entender que dentro de los bienes no van a embargar la cama, no van a embargar el refrigerador, o tal vez sí, pero el refrigerador, pero ciertas cosas necesarias básicas son inembargables por ley. Entonces, va a ser una situación complicada, aparte que es vergonzoso. O sea, yo creo que a nadie le gusta que vaya una persona a tu casa y te haga un embargo. Normalmente llegan, van, no encuentran y después van con carabineros. Entonces, es una situación que moral y éticamente es un poco pesada. Ahora, debo entender y parto de la presunción que la mayoría de la gente sí le gusta cumplir, Jorge. Mm, Y cuando tiene estas situaciones son por situaciones de repente no previstas, a veces puede ser por un problema de salud, no necesariamente un tema de no querer pagar, sí. puede ser por un tema laboral, puede ser por temas familiares que de repente ni siquiera lo Y ahí hay imaginamos. que repactar, ¿no es cierto? Ese es el camino. Eh, es una opción, es una opción. Yo, si tú me preguntas, yo creo que en general, y hay una cosa que también tienen que tener tranquilidad las personas, los bancos y las instituciones financieras tienen sus capitales asegurados, o sea, no pierden. De hecho, suena extraño, pero cuando van a estos juicios de cobranza, ellos ganan una diferencia más con el tema del pago de los créditos por esa vía. Y de hecho, bueno, lo conversábamos el viernes cuando hablábamos sobre los procedimientos, estos juicios que son eternos. Hay una cosa que ocurre en algunos países que los juzgados de cobranza son diferentes a los juzgados civiles. Si tú te pones a pensar, Mm. la gran carga que tienen los juzgados civiles hoy en día tiene que ver con cobranza y fácilmente un 75-80% de las causas civiles. Entonces cuando decimos la justicia es lenta, sí es lenta porque tenemos un montón de cobranza y en realidad en otros países estamos todos pagando la cobranza, es como raro. Por un lado pagamos, pero por otro lado estamos pagando para que nos cobren. Es extraño, ¿no es cierto? Es un Eso, punto, ¿ah? sí, claro, no es lo habitual. ¿Y qué es lo que ocurre? En otros países directamente tienen que pagar esas gestiones de cobranza directamente a los bancos. No la notificación, sino que es un sistema que se coloca a disposición y que alguien tiene que financiar. Pero, bueno, espero que eso esté en la reforma procesal civil si es que sale en algún tiempo cercano, aunque hay Sí. que pensar que esto viene hablando hace casi 20 años. Mm. Ahora hay que entender también las necesidades y los problemas si alguien queda sin pega. 8,9% fue el último trimestre de abril-junio, ¿no es cierto? Del Sí. desempleo, fuerte alza en las mujeres. Entonces, bueno, se puede entender, pero
y se puede conversar y se puede tratar de llegar a un acuerdo, pero de ahí a desentenderse de una deuda hay una gran diferencia, ¿no? Ese es el ¿Sabes lo punto. que pasa? Por ejemplo, a mí me toca de repente que hay personas que llegan y como se resisten un poco, quieren tratar de cumplir. Esta misma familia que te estaba comentando, tiene 3 o 4 repactaciones al final. Mira, la casa comercialmente, cuando ellos la compraron, el valor en UF era un valor de 1200 UF y con el valor que había en ese momento era, por decir algo, 55 millones, más Mm, o menos. mm. Hoy en día esa propiedad vale 120, pero el banco le debe 77 y ha pagado no sé cuántos años, mínimo 8. Entonces, hay factores y situaciones que tú dices, bueno, tenemos que tratar de ver las posibilidades. Claro, ahora, para pagar esos 77, 78, el banco va a sacar la propiedad de remate. Sale a remate, va a salir en quizás lo mismo 77. Va a pagar el crédito y la gente se va a querer le cae. Entonces, en esos casos, si tú no recurres a una persona que te oriente, no sabes que puedes vender la propiedad mientras no ocurra el remate, que podrías llegar a pagar la deuda e incluso quedarte con el DESTA por último, de la diferencia entre los 77, los 110 y los 100. Pucha, es algo. No es perder todo, porque lo otro también es perder. Y tampoco parece justo. O sea, es un sistema que lamentablemente está la variación de la UEF. Se está discutiendo ahora si es que quieren quitar el efecto de la UEF, lo que económicamente puede traer unas consecuencias bien, bien especiales y hay que analizarlo con calma. Mm. Pero en general, obvio, la invitación siempre es paguen sus compromisos, pero si es que no los pueden pagar, recurran a alguien que los asista porque tiene que uno planificarse. Así como uno se planifica para pagar, también tiene Sí, que pensarlo cuando la situación ya no es llevadera. absolutamente de acuerdo. Oye, y para eso está el estudio jurídico aquí con Cristian Aguayo también, para orientarlo responsablemente, Por entendiendo supuesto. que tú también asumes una posición no solamente de defensa, sino también una función ética, ¿no es cierto?, de tratar de compensar lo que se debe. Entonces, en definitiva, Sí. es ayudar, pero ayudar a salvar una situación, no solamente para quienes están endeudados, sino para conciliar, ¿no es cierto?, la deuda propiamente tal, ¿no es cierto?, llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, eso es súper responsable también. Mm. Cuando son convenientes las suposiciones de acuerdo, llegamos a acuerdo. Y cuando no es posible, también hay que hacerlo. Ahora, además hay una cosa también que tiene que ver con las formalidades. Muchas cosas los bancos y las casas comerciales incumplen o se caen en cosas formales de las demandas y por eso pierden los juicios. Entonces, por eso le digo, o sea, si hay una situación que tengan que ver con, les llega una demanda, sea la materia que sea, por favor, tómenla y vean, busquen asesoría jurídica. Mm. Es necesario porque ese es el momento donde tenemos que ver si es que podemos hacer algo. Y si en el caso de las deudas nunca ocurren en un momento, o sea, no es que llegué, me atrasé este mes y el otro mes estoy demandado. Eso no ocurre. Probablemente tenga que ver el resultado de 3 4 5 6 meses posiblemente, y ahí recién me viene a llegar una demanda. Entonces, yo ya cuando me doy cuenta que no tengo capacidad de pago, tengo que ir, buscar una asesoría y buscar de qué manera Buenísimo. hago mejor uso de mi patrimonio, ver si es factible llegar a un acuerdo razonable. A mí muchas veces yo prefiero que los clientes paguen en el tribunal a que paguen en el mismo banco. Y tú dirás, ¿por qué? Porque si voy a pagar al banco me cobran los intereses de nuevo 2, 3 veces, versus que en el tribunal ya está limitado el capital que se adeuda y el interés va a ser el máximo convencional y lo va a calcular el tribunal. No hay espacio a malas interpretaciones y no pagar de más también. Oye, me parece muy, muy claro todos los consejos. Pónganse en contacto. Ahí está el WhatsApp de Cristian Aguayo. Si tiene esta problemática, 569-9522-3030. Ojalá que no la tenga, claramente, pero si es que llega a estar en esto, ¿no es cierto? Hay salidas. Por último, hay salidas dignas, honorables, responsables también, ¿ah? Porque si Sí, bien claro. es cierto, usted puede estar apremiado por no tener pega, pero también la otra persona a quien se le adeuda también está apremiada, pues, y también puede tener, ¿no es cierto?, esperanzas que ese dinero que usted le debe, chuta, venga a paliar, ¿no es cierto?, un montón de problemas que el propio, ¿no es cierto?, la propia persona pueda tener. Pues. Oye, sí, todos tenemos problemas, pues, ¿ah? Todos tenemos en algún momento algún tema económico pendiente. ¿Mm? Qué buen punto como lo mencionas, ¿sabes, Jorge? Efectivamente, cuando tenemos deudas con personas o empresas pequeñas es muy distinto. En general siempre se puede buscar una buena forma. Donde yo debo reconocer que la contienda es desigual
es cuando tienes estudios jurídicos, que tienes plantas de edificios completas que trabajan para un banco, algunos bancos incluso, bueno, el propio Banco Estado. Es macabro, el Banco Estado no te perdona ni un peso, es muy difícil. Entonces, en esos casos, cuando la situación es desigual, obviamente hay que buscar asesoría, eso no hay ninguna duda. Y en lo que tiene que ver con cosas más normales de negocios, de comercios pequeños, por supuesto siempre está la alternativa de poder mediar y llegar a un acuerdo. Y en general en esas circunstancias siempre llegamos a acuerdos, fíjate. Nosotros tenemos más dificultades en cuanto a mediar o llegar a un acuerdo con los bancos, porque los bancos son, como saben, son intransigentes e incluso se pueden dar el gusto que no les paguen e ir a otro lado, pero el daño que puedan ocasionar Mm. es tremendo de repente a nivel familiar. Hay mucha gente que pierde su casa por no estar asesorado, no porque no haya pagado lo suficiente o porque el banco lo haya hecho bien. Piensa que los juicios ejecutivos requieren de varias cosas, que es la forma en la habitual en la cual cobran las deudas. Hay que tener un título ejecutivo perfecto, no tiene que estar prescrito, tiene que tener ciertos requisitos. Hay gente que le hacen firmar pagaré en una oficina donde nunca hubo un notario y después aparece una cuestión que aparece certificada y firmada ante notario. Entonces, tenemos situaciones en el sistema que permiten cosas que también son irregulares y no lo hacen porque crees tú, por un tema de costo. Entonces, ojo, hay cosas por hacer. La invitación es siempre a cumplir los compromisos, por supuesto, pero si no es posible, buscar una manera. Y una manera es poder buscar una buena asesoría jurídica. Ok, oiga amigo, robo de vehículos es de todos los días, ¿no es cierto? No solamente Sí, el abordazo, qué sé yo. Usted deja un vehículo, de repente no está. Entonces viene el problema con la aseguradora y quien no tiene seguro, bueno, imagínate el medio problema, ¿no? no, es terrible porque muchas veces todo el capital que tiene una familia, a veces las familias arriendan y invierten en un vehículo porque es un medio de transporte, su herramienta de trabajo, Mm. y quedarse sin esa herramienta de trabajo es muy complejo. Me ha tocado verlo lamentablemente con varios clientes. Y es importante ahí, primero que todo, corriendo a Carabineros o a Policía de Investigaciones, que se encargue por robo. Afortunadamente la mayoría de los vehículos son sustraídos para comisión de delitos, por lo tanto cuando se comete el delito lo Claro. dejan abandonado. Entonces el plazo de entrega o de búsqueda no pasa a las 24 o 48 horas. Ahora, las personas que pasan de ese tiempo es muy difícil poder recuperar un vehículo. Y ahí es donde es importante, si es que podemos, tener un seguro sobre los vehículos también, porque son inversiones Sí. El y duele. típico, la típica disyuntiva de un seguro, ¿ah? Mira, yo he tenido, no sé, 4, 5, 6, no sé cuántos años, no sé, Sin nada, todo sin perfecto, nada, ¿no nunca es falta el cierto? seguro, claro, El seguro feliz de la vida porque recibe, ¿no es por cierto? Y no supuesto. son baratos. Bueno, y resulta que uno saca la proyección a 5 años y al final paga casi el costo del auto, entonces no sé, ahí, ¿ah? No sé qué auto, Jorge, estás pagando un seguro muy caro, hay que entrar a comparar. Comparir, Oye, iba a decir, pero no, a comparar, no, bueno, el reclamo eso. oye, y la Entonces, Asociación de Aseguradoras de Chile dice que el robo de vehículos disminuyó en un 12%, mira, entre junio y julio. Y la marca Toyota es la más afectada por este tipo de delitos en el último año. Se reportaron 1.037 robos de vehículos asegurados, es decir, 35 autos diarios. Esta cifra representa una baja de 12%, como decíamos, con respecto al mes anterior y la más baja en lo que va del año. Eh, ¿Qué más? Ah, pero es la los cifra de las aseguradoras nada más, Jorge, o es la Sí, no, cifra de la oficial del Ministerio Público o el Ministerio de no, no, Seguridad. no, Asociación de Aseguradoras de Chile. Mira, O sea, pueden haber menos autos asegurados, pues por eso te bueno, preguntaba. si son los que están asegurados. Tengo Oye, menos vehículos asegurados, claro, menos siniestros. Toyota, la Hilux y la RAV4, ¿no es cierto? Dentro del top 10 se encuentra también la Land Cruiser. Entre los tres modelos que se registraron son 1.888 robos en total. La Hilux registra la tasa de recuperación más baja del mercado con un 31,4%. En total se han robado 2.250 vehículos y Santiago, Antofagasta, Biobío, Valparaíso y Coquimbo, esos son, Pero digamos... fíjate los elementos técnicos, uno que más o menos le gustan los tarros, digo yo, ¿Mm? le gustan los autos. Fíjate, la Hilux es un vehículo que tiene ciertas características, un vehículo de trabajo, Sí, y adivina dónde se van la mayoría de los vehículos. Pan Norte. Es una locura, o sea, no hay que ser adivino,
se van para allá, lo que ocupan en reducción, desmantelar y qué sé yo. Hay un porcentaje, por supuesto, pero la mayoría de ese tipo de vehículos se van para el norte. Por eso hay que robar ese tipo de vehículos, no otros. Y los otros vehículos que se roban tienen que ver más con justamente con el tema de ejecución de delitos más que para revenderlo todo, aunque obviamente cada cierto tiempo aparecen algunos vehículos clonados por ahí. Sí. Oye, un minutito y medio tengo, pero quiero hablar de Puerto Vara porque estamos en todo Chile, usted sabe que nos está viendo en el programa. Eh, Sí, y qué lindo sector allá, ¿no es cierto? Puerto Vara, hermoso, Frutillar, qué sé yo, Salto del Petrohue por el otro lado. Bueno, es hay muy varios bonito. lugares turísticos que son muy conocidos, pero Puerto Vara no solamente es una localidad donde frecuentemente van turistas, sino que también hay mucha gente que ya se ha ido a vivir por el tema de lo que hacemos nosotros, la virtualidad. Yo podría estar perfectamente en Puerto Vara. ¿Y si me voy a Puerto Vara, Carepalo? ¿Ah? Podría ser, ¿ah? Bueno, Bueno, bueno. entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cambió el plan regulador y cuadruplica su límite urbano y aparece el fantasma de las contribuciones, que ha estado tan de moda en el último tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema necesariamente, bueno, es una buena noticia relativa. Ahora, lo que pasa es que los planos reguladores muchas veces los cambian, amplían los lugares donde se puede construir, pero tampoco se generan necesariamente las condiciones de urbanización. Y ahí es donde Ese, hay que sí, prestar atención, porque sí, ¿qué es lo que pasa? Llegan, ya, todo se puede construir, construyen 2000 casas, pero los caminos siguen siendo los mismos. sí. Los colegios no están Es un tema disponibles. endémico de nuestro país, eso sí, eso. Sí, no, es que cuando llegamos y aprobamos estas cosas también hay que llegar y prever las cosas que van a ocurrir, pero bueno. Si yo de repente digo, ¿por qué la autopista no tiene 4 o 5 pistas? Si se dieron cuenta que iba a haber una proyección incluso ya establecida del crecimiento del parque automotriz. O sea, Porque hay es que una expropiar, ridiculez, pues si pero todo es plata, pues señor, de por medio. Oye, la actualización mayor que reemplaza la normativa vigente que está desde el año 1990 cuadruplica el límite urbano de la ciudad de 446 a 2.200 hectáreas, habilitando suelo para nuevo desarrollo y regularizando zonas ya urbanizadas. Oye, 53.000 habitantes, más de 8.000, eh, incluso más de, aquí tengo el dato, ¿no es cierto?, de cuánto ha subido en el último censo. 53.000 habitantes, más de 8.000 que en el estudio del 2017 y más 20.000 que hace 22 años, incluso más de 26.000 del 92, del año 1992, bajo el antiguo régimen, ¿no es cierto?, de, bueno, la de plan proyección no regulador. elimina. Además que justamente esto del plan regulador, cuando se modifica, ya permite, uno, en los radios igual semi-urbanos, la subdivisión, los loteos, parcelaciones, eh, van cambiando los fenómenos. Ahora, efectivamente, ahí también ha habido ciertas modificaciones urbanísticas. Hay un camino que conecta, si mal no recuerdo, que está por una parte interior entre Puerto Vara, Puerto Montt, y se van haciendo algunos cambios, pero es interesante. Ahora, en general, las condiciones de vida, yo no sé si le pasará a todo el mundo, pero a mí me sucede que la mayor parte de mi trabajo está concentrado en la urbe. Entonces, es difícil. Hay algunos trabajos que permiten. La virtualidad, como mi amigo Jorge, no tengo esa fortuna, no puedo ir virtualmente. Oye, sí, claro. Vamos a ver cómo modifica esto el tema de las contribuciones, ahí, ¿ah? Porque eso también tiene una directa relación, ¿no? Va a haber un cambio porque la valorización del suelo es distinta, de Sí. todas maneras. Don Cristian Aguayo, como siempre, un placer, siempre ayudamos. Todo queda registrado ahí en estudio-jurídico-UCIA o corretaje-propiedades-UCIA. Si quiere establecer contacto con el señor Aguayo, directamente al 569-9522-3030. Buena semana, amigos. Saludos a la familia. Buena semana, Jorge. Saludos a todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto.